compartirles acerca de un tema que lo he llamado El Señor previene a su pueblo. El Señor previene a su pueblo. Fíjense que es algo muy importante que nosotros tengamos siempre consejo y que podamos dar siempre consejo a las personas, a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? A nuestro cónyuge. Es importante siempre que tengamos un consejero, porque una persona que no tiene consejo piensa que todo lo que piensa es correcto, ¿verdad? Y normalmente comete errores, ¿verdad? Y si ya es una constante, ¿verdad? De que de todas maneras, aunque ha cometido errores, de todas maneras no consulta, no pide consejo, entonces ya cae en algo que se llama obstinación, ¿verdad? Necedad. La persona en sí no quiere, ¿verdad? Hacer las cosas correctas, no quiere escuchar el consejo y entonces repetidamente está cayendo en errores. Pero no le importa, ¿verdad? Porque de alguna forma, bueno, pues tiene recursos, tiene vida. Soy joven, ¿verdad? Mucha gente dice, no, soy joven, estoy aprendiendo, ¿verdad? No hay problema, ahorita lo pago, ¿verdad? Y bueno, todo eso refleja no otra cosa, sino la soberbia del hombre. Pero nuestro Dios es un Dios bueno y es un Dios que quiere que nuestra vida sea una vida recta. Si tú vas por un camino derechito, vas a llegar más rápido al punto donde tienes que llegar. Pero si tú te vas desviando, ¿verdad? Y vas haciendo curvitas, ¿verdad? Y subes y bajas por donde no debes de ir, pues te va a tardar mucho más tiempo y puede ser que tengas un accidente. Dios quiere guiarnos por caminos rectos. Por eso Él viene y nos previene. Y bueno, vamos a ver que el pueblo de Dios es un buen ejemplo para nosotros, para poder entender cómo es el hombre, cómo es Dios y cómo debe ser nuestro caminar para con Él. Bueno, y bueno, fíjense que el Señor habla a su pueblo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 2, y vamos a estar viendo algunos versículos, no todo el capítulo, ¿verdad? Pero voy a tomar algunos versículos como parte de esta enseñanza. Jeremías capítulo 2, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es lo que aparece aquí en pantalla. Y dice así, nos va a hablar primeramente de cómo era el primer amor de Dios, de Israel para con Dios, ¿verdad? ¿Saben lo que es el primer amor? A ver, hermano Luis, ¿qué es el primer amor? Ahora sí lo agarré en curva. Yo no lo he experimentado, pastora. Ajá, 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 a esa persona, ¿verdad? Es cuando te enamoraste por primera vez. Nunca antes tal vez te habías enamorado, ¿verdad? Tal vez sentías aprecio por alguien, por las personas, pero sin embargo llega un momento en el cual sí te enamoraste de alguien y en ese momento como que sentiste algo diferente. ¿A ¿Qué está pasando, verdad? Nunca había sentido un sentimiento, este sentimiento tan bonito, ¿verdad? Bueno, empieza nuestro Señor, fíjense, le está hablando al profeta Jeremías y dice Jeremías, el Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo que ansioso estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, y aún a través de lugares desolados. En la otra versión dice a través del desierto. Y fíjense que el pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, ¿cómo estaban en Egipto? En cautividad, en angustia, en escasez, ¿verdad? Sin embargo, Dios vio a su pueblo sufriendo y lo rescató. Y entonces Israel en el desierto estaba bien agradecido para con Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después de haber estado trabajando duras labores,
no tener derechos, ¿verdad? Porque un esclavo no tiene derechos. De pronto Dios compra, más bien no compra, sino más bien los hace libres. Ujú. Y entonces, así es lo que dice el Señor. Yo me acuerdo de ustedes cuando yo los saqué de Egipto, cómo me amaban, cómo me buscaban, cómo yo sentía su dedicación de ustedes por mí. Después en el versículo 3 dice, en esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables. Y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Así es que ustedes recuerden que cuando ellos enfrentaron batallas, se levantaron enemigos en contra de ellos, Dios los defendió. Dios peleó por ellos. Vemos, por ejemplo, cuando ellos empezaron a conquistar la tierra que Dios les había prometido, nadie les pudo hacer frente. Así como Dios se lo había prometido a Moisés, se lo prometió a Josué, y ellos fueron de batalla en batalla venciendo. Y si en algún momento dado hubo alguna derrota, no fue por culpa de Dios, fue por causa del pueblo, porque habían perdido la santidad, porque habían pecado. Pero miren, aquí lo que Dios nos está diciendo es que cuando estamos dedicados a Dios, porque eso es consagración, cuando una persona se dedica a Dios, y no te estoy diciendo que te metas, ¿verdad?, a un convento, ¿verdad?, o a un monasterio, no, no, no. Lo que te estoy diciendo es que tu vida tiene que estar continuamente dedicada a Dios. Trabaja, sí, pero de todas maneras, en tu trabajo, que lo hagas como para Dios. Todas las cosas que tú hagas, que sean hechas como si las hicieras para Dios. Eso es que tu vida está consagrada. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que orar. Todos los días tenemos que buscar a Dios, porque eso nos va a ayudar en nuestra consagración. El mundo quiere meterse a nuestra vida. Y si nosotros lo dejamos, nos vamos a hacer mundanos. Sin embargo, Dios quiere que vivamos en este mundo, pero consagrados. ¿Qué beneficio tiene que vivamos consagrados? Él te va a proteger. Hace rato platicaba con una persona que me decía, no, es que no hay problema. Si alguien quiere venir y meterse a mi casa, pues yo tengo una pistola y todo. Le digo, ¿y qué pasaría si la otra persona también tiene una pistola? Y aunque tú seas muy valiente, pues el plomo es plomo, ¿verdad? Y una vez que se dispara, pues atraviesa la carne de quien sea, hasta del más valiente. Pero sin embargo, aquel que teme a Dios y anda, ¿verdad?, agradándole, consagrado al Señor, ¿verdad? Dios dice, este es mío, yo lo protejo, yo lo cuido. No porque Dios no cuida a las demás personas, Dios cuida a todos. Pero sin embargo, Él tiene especial cuidado para aquellos que son sus ovejas, que son sus hijos. Y bueno, ¿qué pasó con Israel? Viene entonces la reprensión de parte del Señor. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor, que mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Infortunadamente, a pesar de que Dios los rescató del pueblo de Egipto, poco tiempo después, mientras ellos estaban frente al monte de Dios y estaban esperando a Moisés, porque Moisés dijo, espérenme, me está llamando Dios, ¿verdad? ¿Cómo estaba el monte? El monte estaba temblando, había rayos, había relámpagos, había luz, ¿verdad? Estaba una cosa tremenda que estaba sucediendo ahí en ese monte. Y entonces Moisés sube con Dios y se tardó. ¿Cuánto tiempo se tardó? 40 días y 40 noches. Y en ese corto tiempo, resulta que el pueblo, digo, pues Moisés, Aarón, no sabemos qué le habrá pasado a Moisés, ya se tardó un montón, ya hasta se ha de haber muerto.
40 días y no baja, allá arriba no hay nada que comer. Pues haznos algo, haznos un ídolo, algo, para que nosotros podamos pues proseguir el camino. Y entonces Aarón dice, pues pues ¿qué traen? A ver, traigan sus cositas de oro, ¿verdad? Y dice Aarón, ¿verdad? Que la echaron en el fuego y ¡pum! Que salió un becerro. Así como por arte de magia, ¿verdad? Y no, pues obviamente, pues hicieron el molde y todo, ¿verdad? Supuestamente tuvieron tiempo para poder labrarlo y ahí estaba ya su ídolo. Y lo peor es que decían que ese los había sacado de Egipto. Ustedes van a decir, ay, qué pueblo de Israel, qué poca, ahora sí, qué poca memoria, qué tan rápido se les olvidó lo que Dios hizo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros somos así. Rápidamente se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Nada más hay tantita prosperidad, ya, no, ya. Hasta empiezo a dejar de ir a la iglesia. Porque ya Dios ya me bendijo. Pero no digo que Dios me bendijo, ¿verdad? Al principio sí, ¿verdad? Decía, Dios bendíceme, pero una vez que ya tengo, ¿con qué? Ya hasta me olvido de Dios. Y no es que Dios siempre quiera que tengamos necesidad, pero ¿sabes por qué a veces padecemos continuamente necesidad? Porque no hemos aprendido esta lección. Y Dios entonces tiene que mantener la canasta levantada para que entonces nosotros estemos, Dios, ayúdame, 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 ayúdame. Porque Dios sabe, si a este le doy más, se olvida de mí. Qué tremendo. Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces no depende de Él, sino depende de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder una vez que estemos en libertad, que estemos en bendición? Y eso le pasó al pueblo de Israel. Una vez que ellos tuvieron libertad, ¿verdad? Que se vieron, digamos, pues ahora sí que con esa capacidad de hacer lo que ellos quisieran, pusieron un ídolo para que los fuera guiando, según ellos, a la tierra prometida. Dios les había prometido esa tierra, pero bueno, ellos pensaban que su ídolo era el que les iba a traer la bendición. Muy bien. ¿Qué les parece esto? Está feo, ¿no? Está feo como en un momento dado, si Dios ha sido bueno, ¿verdad? Si Dios ha sido fiel, ¿por qué en un momento dado el pueblo, la gente, respondemos de esta forma? No solamente se hicieron ídolos, sino que se olvidaron de la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? Que Dios es bueno. Dios es bueno, como dicen los americanos. Dios es bueno y Dios siempre es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Es una expresión que ellos tienen, digamos, muy común. Pero habla de una gran verdad. Dios siempre es bueno. Él nunca es malo. Si a alguna persona le parece que Dios es malo, no, Dios es justo. Porque Dios te está castigando por tu pecado. Pero no es que Dios sea malo. A veces Dios es fuerte, es firme con las personas, pero sabe que lo necesitan. Así como cuando una persona, un padre disciplina a su hijo, ese hijo en ese momento no lo va a entender. Va a decir, papá, no me quieres, ¿verdad? Te odio, sin saber qué es lo que está diciendo. Pero el padre, la madre bien saben que están corrigiendo a su hijo para que sea una persona de bien. Versículo 6 dice, no preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte donde no vive ni viaja nadie? Un gran milagro. Un pueblo de más de 2 millones de personas sustentado en el desierto. A ver, díganme, ¿cuánto comen 2 millones de personas diariamente? ¿Y cuánta agua necesitan 2 millones de personas diariamente? Ahora, anualmente. Ahora, por 40 años. Díganme si no es un gran milagro de parte de Dios. Y es lo que nos está diciendo. Dios es bueno, Dios es poderoso, pero Dios es bondadoso. Y a pesar, ¿verdad?, de lo que le hicieron con lo del becerro, pues Dios dijo, ok, voy a seguir adelante. Solamente porque Moisés intercedió por el pueblo, porque yo ya hubiera acabado con estos traidores. Bueno, no dice eso la Biblia, ¿verdad? Es como yo le interpreto.
Pero realmente fue una traición lo que le hicieron, ¿no creen? Después de que lo rescató, hacen un becerro y, ay, sí, te vamos a adorar porque tú nos salvaste de Egipto. Ujú. Y luego dice aquí que ellos se olvidaron de Dios, ¿verdad? Aunque Él los guió a través del desierto, Él los sustentó, Él les dio agua, Él los guardó de peligros, ¿verdad? Ellos se olvidaron de Dios. El corazón humano es un corazón ingrato. Se le olvida rápidamente cuando alguien le hace un bien. Es más, ¿verdad? No, pues es que yo creo que yo me lo merecía, ¿verdad? Qué bueno, pues síganme haciendo bienes, ¿verdad? Porque yo me los merezco. No, nadie merece nada en este mundo. Y si alguien tiene un favor para contigo, ¿cómo debemos de ser? Agradecidos. Así tenemos que ser con las personas y más con aquel que nos da todas las cosas, que es nuestro Dios. ¿Qué otra cosa hizo nuestro pueblo de Israel? ¿Verdad? Que nosotros somos parte de este pueblo de Israel. Menospreciaron y dañaron la herencia de Dios. Dios les había prometido, miren, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Van ustedes a llegar donde ya hay viñas plantadas, ¿verdad? Van a llegar y nada más a cosechar porque ya está todo sembrado. Ya no van a tener que construir casas porque ya están construidas. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que yo les había prometido. ¿Cómo la corrompieron? Haciendo injusticia, haciendo pecado, esclavizando a sus propios hermanos en la misma tierra, no haciendo justicia a la viuda y al huérfano, codiciando la mujer del prójimo, pidiendo usura un hermano a otro. Y así la Biblia nos menciona pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado que el pueblo de Israel fue cometiendo una vez que ya estaban en la tierra prometida, porque se les olvidó Dios. Se les olvidaron sus leyes. Tenían una religión, pero realmente no tenían la voluntad de obedecer a Dios. Ritos son ritos. Cualquiera puede cumplir un rito, pero obedecer a Dios, que es lo que realmente le agrada, no lo hace cualquiera. Y es lo que tenemos que tener como centro, como meta. No decir, es que yo ya cumplí con el rito de ir el domingo a la iglesia. No, más bien, no solamente cumplí ese mandamiento, sino cumplo todos los demás. Por ejemplo, amar al prójimo. Por ejemplo, amar a Dios. Por ejemplo, pedir perdón. Por ejemplo, vivir reconciliado. Por ejemplo, tener misericordia. Hay muchas cosas que día a día Dios nos da oportunidad para que las podamos hacer. Y son tan importantes como cumplir con un rito. Vamos a la siguiente. También cayeron en indiferencia y rebelión. Versículo 8 del pasaje que estamos leyendo de Jeremías capítulo 2, dice los sacerdotes, a ver, ¿qué es un sacerdote? Es una persona que es intermediario entre Dios y el hombre. Pero el hombre es pecador, está separado de Dios. Y Dios es santo, está en los cielos. Tiene que haber una persona santificada para que pueda enseñarle al hombre que está separado de Dios cómo puede acercarse a Dios y esa persona, ese sacerdote puede interceder a Dios, pedir por esa persona que está en problemas, en necesidad, que ha pecado, para que el juicio de Dios no le caiga. Es importante la función del sacerdote. Pues fíjense, dice aquí, los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra, los maestros de Israel, me ignoraron. Los gobernantes, porque Dios pone reyes y quita reyes. ¿Qué hicieron los gobernantes? Se volvieron en mi contra. ¿Y qué tienen que hacer los profetas? Dar palabra de Dios.
Tienen que traer del cielo la profecía, lo que Dios quiere decirle al pueblo y dársela. Dice que los profetas hablaron en nombre de Baal, el dios de las moscas. Fíjense que hasta eso, feo, ¿verdad? Horrible. Quienes tenían que traer una palabra de parte de Dios para dársela al pueblo, traían profecías en nombre de un ídolo llamado Baal. Obviamente, ¿qué produjo todo esto? El descarrío del pueblo. Porque los ídolos, dice la Biblia, no enseñan nada. Y el hombre, ¿verdad? Interpreta los ídolos, ¿verdad? Ah, pues este ídolo me da permiso de esto y en esta religión me dan permiso de esto otro. Esta religión me gusta más que la cristiana porque los cristianos como que quieren ponerse muy estrictos. Prohíben muchas cosas. Yo no entiendo, ¿verdad? Ay, se me está bajando esto. Yo no entiendo por qué los cristianos hacen eso, ¿verdad? De que todo le ponen prohibiciones. No, no es que le pongamos prohibiciones. Es que tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios santo. Es celoso. ¿Cómo vamos a estar delante de un Dios santo impuramente? Fíjate, vamos a compararlo con el matrimonio. Supongamos que un hombre y una mujer se van a casar, ¿verdad? Y está el hombre, ¿verdad? Bien vestido, ¿verdad? Con su trajecito, su camisita, ¿verdad? Su corbatita, sus zapatitos bien limpios, ¿verdad? Huele rico, ¿verdad? Se bañó bien. Y llega en un momento dado, ¿verdad? La novia, pero la novia no se arregló. Imagínense. Eso pasa con la iglesia cristiana. Se quiere casar con el Señor de señores, Rey de reyes, pero no se ha limpiado, no se ha lavado, no se ha arreglado. Así es que podemos caer en indiferencia y rebelión como producto de qué? De gradualmente irnos apartando de Dios. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú te conectas a una reunión, cada vez que tú abres la Biblia, cada vez que tú oras, te estás acercando a Dios y te estás manteniendo cerca de Dios. Y cuando dejas de hacerlo, te estás alejando de Dios. Pastores, que tengo mucho trabajo, no importa. Ese no es asunto, ¿verdad? De Dios. Si tú tienes mucho trabajo y no puedes buscar a Dios, ¿verdad? Tienes que buscar una forma en la cual tú puedas buscar a Dios, porque irremediablemente te vas a apartar de Dios. Pero es que es por una causa buena, por el trabajo, sí, pero más adelante vas a ver las consecuencias. Porque una persona que tiene trabajo y está lejos de Dios no tiene nada. Así es. Vamos más adelante. Por lo tanto, dice el Señor, presentaré mi acusación en su contra. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. No cambió, gracias. Ahí está, muy amable. Fíjense que Dios es bueno, es muy bueno. Pero llega un momento en el cual, si le colman la paciencia, aguas. Y vaya que Dios es muy paciente, muy paciente. Pero sin embargo, puede llegar el momento en el cual diga, ok, ¿sabes qué? Se acabó la misericordia, ¿verdad? Y ahora vas a entrar en juicio. Ah, está duro, es tremendo. Hay veces que Dios nos trata fuertemente, porque ya nos dijo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 veces y seguimos, y seguimos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Dijo Dios, ok, hasta aquí. Viene ahora la cautividad. Yo los había sacado de Egipto para que fueran gente libre, para que pudieran irme a adorar, pero ellos en vez de buscarme y de adorarme, entraron en mi tierra y la contaminaron y adoraron a Baal y a otros dioses, a otros ídolos. Por lo tanto, van a volver a la cautividad y van a volver a los ídolos de Egipto. ¿Saben cuáles son los ídolos de Egipto? Representan el mundo.
¿Cuáles son los ídolos de este mundo? El dinero, el trabajo, el alcohol, los vicios, las mujeres o hombres, ¿verdad? O ahora ya es de todo, ¿verdad? Así es. La soberbia, la fama, son los vicios de este mundo. Versículo dice, vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre, vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Alguna vez alguna nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Miren, todos los pueblos de este mundo tienen alguna religión. La mayoría, ¿verdad? Son idólatras. Muchos de ellos son idólatras. Pero no cambian sus dioses. Los de la India siguen adorando a sus miles de dioses que tienen, ¿verdad? Los africanos, ¿verdad? Y así cada pueblo. ¿Cómo se llaman? Los ingleses, ¿verdad? Las culturas que estuvieron antes, ¿verdad? Los celtas, ¿verdad? Todavía andan por ahí algunos, ¿verdad? Esas raíces todavía ahí están y la gente aún adora esos dioses. Pero sin embargo no los cambian. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Sí cambió a su Dios. Siendo que era el Dios verdadero, lo cambió. ¿Y por qué lo cambió? Por ídolos. ¿Pero por qué razón los cambió? Porque al hombre no le gusta que lo corrijan. El hombre prefiere tener un ídolo que pueda manejar, que pueda cargar, que no le diga nada. Ahí está mi idolito, ¿verdad? Y cuando tengo un problema, ayúdame, ¿verdad? Pero ese ídolo no me va a reprender ni me va a llamar la atención. Por eso me gusta ese ídolo. Porque ese sí me deja hacer lo que yo quiera. Pero por eso Israel dejó al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero sí habla. El Dios verdadero sí reprende. Es bueno, sí, guía también. Pero como un padre, también corrige. Sin embargo, ¿cuál es el resultado de la corrección? Bendición, éxito, prosperidad, salud, salvación. Pero no lo vemos. Los cielos, dice, están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Una cisterna, ¿verdad? Es una excavación que se hace en el desierto, ¿verdad? Por si llueve, pues hay que se guarde, que se junte tantita agua. Pero no dura esa agua. ¿Por qué? Porque es tanto el calor que nuevamente se seca. Dios es una fuente de agua de vida. Él tiene abundancia de agua. Pero en nuestra rebelión preferimos, no, es que mejor yo por un ladito, Dios. Yo también puedo tener mi agüita. No necesito tu fuente de agua abundante. Yo también puedo tener mi agüita. Qué ridículos, ¿verdad? Somos muchas veces. Podemos decir, ay, el pueblo de Israel, qué ridículo, pero así somos nosotros. Pudiendo beber del agua de vida, tengo acá mi agüita, por si me da sed. Vamos a la siguiente. Dios nos hace una nueva invitación. Isaías 55, cambiamos de pasaje. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. Pastor, ahí dijo, que tomen vino.
A ver, ¿cómo está eso, pastor? ¿Eh? ¿Entonces sí puedo? ¿Sí puedo? No puedo, ¿verdad? Tomemos agüita. Es vino de gozo. Bueno, este era vino de verdadero, pero es otra cultura, es otro tiempo. Tenemos que entrar en el contexto. Ujú. Lo que nos está diciendo, ¿verdad? Porque el vino representa la abundancia, representa el gozo del Espíritu Santo, representa el fruto de la vid. En un desierto no es fácil tener agua, pero sin embargo, si tienes vides, pues esas vides recogen el agua de la lluvia y puedes tomar, ¿verdad? Jugo de uva o vino de uva. Era la forma como ellos podían saciar su sed, ¿verdad? Tomen vino o tomen leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Es la invitación que nos hace Dios. ¿Tienes sed? Ven a mí. ¿Tienes hambre? Ven a mí. ¿Te falta gozo en tu vida? Ven a mí. ¿Qué necesitas? Yo lo tengo todo. Sin embargo, tenemos un problema. Vivimos separados, ¿verdad? O estábamos separados de Dios. Así como Adán y Eva fueron expulsados, ¿verdad? ¿De dónde? Del paraíso. ¿Qué les faltaba en el paraíso? Nada. Todo lo tenían, pero ahí vamos. A ver, Dios, ¿y por qué ese arbolito no? Pero si tengo millones de árboles y tienen fruto, pero ¿por qué ese no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hasta que ¿por qué? Pues está el por qué. Y cuando comieron de ese fruto, entonces se dieron cuenta del por qué, pero ya era demasiado tarde. Entonces fueron expulsados del paraíso. Isaías 59 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Yo pensé que nada más pecar era así bien como, pues ya me pasó y pues ni modo, todos tenemos errores, somos humanos. No, 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 no es nada más eso. Es que Dios se apartó ya de ti. Es que Dios ya no te va a escuchar. Eso sí está grave. Quiere decir que si tengo un problema, entonces Dios ya no me va a hacer caso. No, ya no te va a hacer caso. Es duro estar separado de Dios. Y te puede pasar cualquier cosa porque Dios ya no te está cuidando, ya no te está protegiendo. Así como veíamos al principio que Dios viene y protege a su pueblo. Cuando no eres pueblo de Dios, estás desprotegido. Claro, tampoco nosotros no somos invencibles, ¿verdad? Puede ser que alguien venga, me dispare y aquí me quedo muerto. Si es la voluntad de Dios. Pero yo tengo que asegurarme si esa es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Si tú sabes que Dios te ha marcado un camino y que tú tienes un destino, puedes caminar confiadamente. Pero si no sabes si estás bien o estás mal con Dios, ten cuidado. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, ¿verdad? Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Qué bonito pasaje. Y digo bonito pasaje porque ningún otro libro de este mundo te va a hablar como te habla la Biblia. Ningún otro libro. Y tú lee libros y busca libros. ¿Qué es lo que te van a decir los libros? Échale ganas, supérate, tú puedes. Un fallo cualquiera lo tiene. Sigue adelante, eres inteligente, ¿verdad? Constrúyete.
madura como persona. Ah, qué bonito se oye. Nunca te van a hablar del pecado, ni te van a decir que ese es el problema principal del hombre. A nadie le gusta, a nadie le importa ser justo, a nadie le importa ser honrado, ¿verdad? Si hay demandas legales, ¿verdad? Es porque metieron dinero. Conciben malas acciones, después dan a luz el pecado. ¿Y por qué nos habla Dios tan bonito? Porque es lo que nos cambia. Es lo que cambia a las personas. La persona, mientras viva en mentiras, mientras tú estés alabando a una persona, esa persona nunca va a cambiar. Pero cuando le dices, mira, tu problema es este, así, así, por esto y esto y esto, la persona va a cambiar. O por lo menos ya sabe qué es lo que tiene que cambiar. Que es mejor que, como dice la palabra, adular a las personas. ¿Qué es adular a las personas? Ah, síguele, mi hermano, sí, no, tú, no hay problema, el pastor no sabe, tú dale. Y yo con tal de no perder la amistad, dejo que la persona siga en su mal camino. ¿Tienes una herejía? No, no hay problema, ay, todos pueden tener una herejía. No, al que realmente le importa la vida de alguien, va a decir, hermano, eso que tú estás creyendo está mal. Está mal. Dice la Biblia que las herejías son destructivas. Una herejía te puede mandar al infierno, ¿sabes? Y de hecho está mandando a muchas personas al infierno. Por eso Dios nos habla tan claramente. Habrá gente que diga, mi papá y mi mamá son bien regañones en una etapa de su vida. Pero después dirá, ahora soy una persona exitosa, gracias a que mi papá y mi mamá fueron muy regañones. Pero eso no lo puede decir cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es joven. Lo dice hasta que ya es adulto y tiene hijos. Ah, qué sabia era mi mamá, qué sabio era mi papá. Qué buenos consejos me daban entonces. Así es Dios. Dios nos va a hablar fuertecito porque sabe qué es lo que necesitamos. A todos los sedientos, decía el otro pasaje, venid a las aguas. ¿Cuál es esa fuente? Jesús. Él es esa fuente de agua de vida. Él tiene las palabras, Él tiene el consejo, Él tiene el amor que tú necesitas. Él tiene esa paz que te hace falta. Jesús aquí está hablando con esta mujer samaritana. Él primeramente llega y le dice, mujer, dame de beber. Y ella le dice, Señor, tú eres judío, yo soy samaritana, no nos tratamos. ¿Por qué me estás diciendo eso? Y después el Señor le dice, si supieras quién te está pidiendo que le des de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Señor, ¿no traes cántaro? ¿Cómo vas a sacar el agua? Y entonces el Señor le contesta, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero los que beban del agua que yo les doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Maravilloso. ¿Tienes sed de Dios? Ven a Jesús. Permanece con Jesús. Si hay cosas en este mundo que no alcanzas, que no llegan a satisfacerte, es porque tienes sed, pero a lo mejor esa sed no es de las cosas del mundo. Te falta saciarte con el agua de vida. Por eso tienes sed. Por eso nunca, ¿verdad? Hay gente que acumula y acumula bienes, pero nunca es feliz. Porque Dios, Jesucristo, es el que sacia la sed de las personas. Todos los que beban de esta agua, ¿verdad? Volverán a tener sed. Esta mujer ya había bebido del agua del mundo. ¿Cuántos maridos había tenido? Ajá, 4 maridos.
4, ¿verdad? Y el que en ese momento tenía era su amante, porque ya mejor ni se casó. Dijo, no, pues, ¿para qué me ando casando y divorciando? No sé si les cobrarían, ¿verdad? Pero ella dijo, más práctico, pues mejor con este ya nada más me junto. ¿Había probado mundo? Sí. ¿Tenía hijos? Seguramente también. Ujú. ¿Era bien conocida? Bien conocida en el pueblo. Pero no era feliz. Seguía teniendo sed de mundo. Y Jesús le dijo, no, es que nunca vas a dejar de tener sed porque tú necesitas mi agua. Esa agua, cuando tú la bebas, entonces te va a saciar tanto que ahora tú vas a poder dar agua a otras personas y vas a poder saciar tu sed, porque yo voy a hacer en ti que tengas una fuente que brote y dé de beber a otras personas. Cristo Jesús hizo un sacrificio para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. Porque si no somos reconciliados con Dios, no podemos participar de esa agua de vida. Estábamos viendo, ¿verdad?, que hay un problema que nos separa de Dios que se llama pecado. Y dice la palabra de Dios, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Es Isaías 53, no puse la cita. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Eso pensaban de Jesús. Por ser el cabecilla, por ser el caudillo, ahora lo agarraron y ahora lo están crucificando. De hecho, cuando agarraron al Señor Jesucristo, ¿qué hicieron los apóstoles? Dijeron, pues vámonos. Aquí se acabó todo, ya agarraron al cabecilla, ya agarraron al líder, vámonos porque a nosotros también nos van a agarrar. Pensamos que sus problemas, ¿verdad?, era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Él fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz, fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Maravilloso. Grandiosa cosa hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, y gran amor tuvo nuestro Señor Jesucristo para decidir morir en tu lugar y en mi lugar. Lo que nos está diciendo este pasaje es que tus pecados y mis pecados causaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De otra forma, no tendríamos oportunidad de salvación. Él cargó nuestras enfermedades, Él cargó nuestros pecados, Él fue castigado por nuestros pecados. Y ahora podemos ser perdonados porque Él ya pagó. ¿Qué tuviste que hacer para que Él pudiera perdonar tus pecados? Nada. Lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Arrepentirte y entregarte al Salvador. Si tú estás en peligro, ¿verdad?, y te estás ahogando y de pronto viene un helicóptero y baja un rescatista, ¿qué tienes que hacer? Pues agarrarte del Salvador. Tienes que agarrarte. Vamos a la siguiente. Hay una confesión que nos salva. Cristo Jesús nos salva, pero dice la palabra que es muy importante, que tú tienes que hacer algo para que puedas ser salvo. Romanos capítulo 10 dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Dios tiene un mensaje importante para tu vida y para este mundo. Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú entres bajo su protección. Él quiere comprar tu vida, porque tu vida, mientras tú estés en pecado, es del otro, es de Satanás. ¿Verdad? Todo aquel que comete pecado, ¿verdad?, es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás. Si declaras abiertamente, versículo 9, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Dos cosas. Declarar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó. ¿Y qué significa que Dios lo resucitó? Que al morir Él por tus pecados no se quedó en la tumba, sino que Él venció la muerte. Tus pecados fueron pagados y Él nuevamente volvió a la vida para ahora reinar sobre todo su pueblo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, tú debes hacer esto. Confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo declaró justo y lo levantó de entre los muertos y ahora Él vive y tus pecados fueron pagados. Y en ese momento que dice, tú eres salvo. Tú eres salvo. Vamos más adelante. Juan capítulo 7 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vida abundante es lo que te espera si tú te arrepientes de tus pecados. Si tú no te arrepientes de tus pecados o siendo cristiano sigues en pecado, el río de agua de vida no va a fluir en ti. Va a ser una persona amargada, una persona derrotada, una persona triste, una persona religiosa, pero que no tiene éxito como cristiano. Y pues posiblemente puedas tener cierto éxito en el mundo, pero el éxito en el mundo no significa éxito. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué pasará con el hombre o la mujer? ¿verdad? Le adiciono. Si ganare el mundo y perdiere su alma. ¿O qué rescate podrá pagar por su alma? ¿5 millones? ¿20 millones? ¿Que sean dólares? No, no hay ningún rescate por tu alma. No hay cantidad que tú puedas pagar. Aunque tengas una vida muy exitosa en este mundo, no hay rescate que tú puedas dar por tu alma. ¿Y eso qué significa? Que te vas a ir al infierno. Está grave. Está grave esa situación. Entonces, ¿qué debo hacer? No ganes el mundo. Pierde el mundo, pero salva tu alma. Pierde el mundo, pero salva tu alma. ¿Y entonces qué va a pasar? De tu interior van a correr ríos de agua viva. Pastor, es que entonces no debo prosperar, no puedo prosperar en este mundo. Claro que sí, pero va a ser diferente cuando Dios te bendice. Una vez que tú ya lo buscaste y que tú estás en Él y en obediencia, va a ser diferente a que si tú dices, bueno, yo hago un lado a Dios porque estoy muy ocupado con mis tareas del mundo. El Espíritu Santo es lo que trae una vida plena al cristiano. Solamente el Espíritu Santo, no hay más. Y les pido que nos pongamos de pie y vamos a recapacitar un momento. Vamos a orar. Y piensa en este momento si realmente como cristiano estás viviendo una vida llena del Espíritu Santo. ¿Está el río de Dios fluyendo en ti? ¿Alabas a Dios? ¿Tienes deseos de estar continuamente alabando a Dios?
¿Tienes deseos de leer la Biblia? ¿Tienes deseos de orar, de ayunar, de ayudar a los hermanos, de ayudar a los necesitados? ¿Te importan las cosas de Dios? Quiero decirte entonces que el río del Espíritu está fluyendo en ti. Pero a lo mejor no está fluyendo tan profusamente como debiera ser. Porque Dios quisiera que tu vida fuera una vida luminosa, brillante. Que la gente al verte diga, esta persona es diferente. Veo a Cristo Jesús. Veo algo diferente en esta persona. Señor, te pedimos que hagas que nuestra vida sea resplandeciente. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, como hemos visto en este mensaje, al pasar el tiempo y recibir tu bendición, nos empezamos a olvidar de dónde nos sacaste. Y a veces hasta empezamos a tener ídolos o nosotros mismos somos nuestro ídolo. Porque pensamos solamente nosotros en lo que queremos y en lo que vamos a hacer. Y tú estás a un lado, Señor. Perdónanos. Porque tú libertaste a tu pueblo, Señor, lo sacaste de la cautividad, lo llevaste a la tierra prometida, lo rodeaste de toda bendición, Señor. Pero ellos se rebelaron contra ti, Señor. Guárdanos. Guárdanos, Señor, porque nuestro corazón, Señor, es un corazón que mientras no esté en ti, Señor, es un corazón que puede rebelarse. Es un corazón que puede nuevamente amar las cosas del mundo. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Perdona, Señor, si no hemos cumplido el mandamiento de amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Perdónanos, Señor. Hoy queremos nuevamente dedicarnos a ti, Señor, consagrarnos. Porque en esa consagración, Señor, está la bendición tuya. En esa consagración está el servicio verdadero, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que con su sangre, Señor, nos puede limpiar de todo pecado y de toda rebelión, Señor. Límpianos, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, si hay aún alguna cosa, Señor, en la cual hemos retrocedido y nos hemos vuelto al mundo, atrás, a como éramos antes, a hacer las cosas, las obras del pasado. Perdónanos, Señor. O si tal vez ha habido otros distractores, Señor, que están robando ese tiempo y no estamos dedicándonos a ti, Señor, porque estamos involucrados en las cosas del mundo, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos. Que tu sangre preciosa, Jesús, limpia aún nuestras conciencias, porque así dice la palabra de Dios. Que la sangre de Jesús limpie nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Espíritu Santo, ven y llénanos. Ven y llénanos más de ti. Porque sabemos que el estado perfecto, Señor, para el creyente es vivir la llenura del Espíritu Santo. Que fluya, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza en nuestras vidas. También, Señor, que fluyan los dones de tu Espíritu, Señor. Palabra de sabiduría, de ciencia, discernimiento de espíritus, el obrar milagros, Señor. El hablar en lenguas, profecías, Señor, interpretar lenguas. Fluye, Espíritu Santo, en nosotros. Capacítanos. Prepáranos, Señor. Que la llenura, Señor, de tu Espíritu esté sobre nosotros. Rompe, Señor, toda esclavitud, todo yugo, toda cadena que todavía nos ata, Señor, al pasado. Y aun si esas cadenas se nos volvieron a poner porque fallamos, Señor, sean rotas nuevamente por la sangre de Cristo, por tu misericordia, Señor.
porque tú sabes nuestras debilidades, Señor, y sabes que muchas veces, Señor, fallamos y retrocedemos, Señor, pero aquí estamos nuevamente delante de ti para pedirte, Señor, que nos salves. Que nuevamente, Señor, nos guíes en tus caminos. Que nuevamente, Señor, nos dedicamos a ti, Señor, para servirte en alma, en cuerpo y en espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu espíritu. Que en esta semana, Señor, podamos experimentar una llenura de tu Espíritu Santo todos los días y a cada momento, Señor, de esta semana, para que podamos entender la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a dar un tiempo. Tenemos algunos anuncios.